¿Te has sentido alguna vez al borde de ti mismo? No al borde de una decisión o de una situación, sino al borde de tu alma. Ese lugar donde ya no queda más fuerza para seguir fingiendo que todo está bien, donde la sonrisa se convierte en una máscara y la fe en un susurro tembloroso. No hablo de los momentos donde uno está cansado después de un día difícil. Hablo de esos días, donde el cansancio ya no es del cuerpo, sino del espíritu. Cuando el corazón duele y ni siquiera sabes por qué exactamente, solo sabes que duele, que pesa, que se siente vacío. Tal vez estás ahí ahora. Tal vez llegaste hasta este video porque nadie más lo sabe, pero tú estás agotado, por dentro. Y a pesar de todo lo que haces, de lo mucho que has luchado, de todo lo que has cargado sobre tus hombros, sientes que ya no puedes más. Has llegado a ese momento donde hasta respirar cuesta, donde el silencio es más cómodo que cualquier palabra, donde orar parece imposible, porque ni siquiera sabes qué decirle a Dios. Te quedas en blanco, no porque no quieras hablarle, sino porque ya no te quedan palabras. Y es que nadie habla de estos momentos, de ese instante en que el alma se arrodilla por dentro, incluso cuando el cuerpo sigue de pie, donde los pensamientos te ahogan y el corazón está tan roto que ni siquiera sabes por dónde empezar a recoger los pedazos, donde lo único que deseas es que alguien que realmente entienda tu dolor, venga y te diga, está bien, ya no tienes que cargar con todo esto solo. Y es aquí, justo aquí, donde esta reflexión comienza. No en la fortaleza, no en la fe perfecta, no en las victorias, sino en el cansancio. En ese lugar donde reconoces que ya no puedes más. En esa rendición que no es derrota, sino la puerta por donde entra lo divino. Porque a veces, solo cuando el alma se vacía, es cuando Dios comienza a llenarla. Hay momentos en la vida donde no basta con dormir para descansar. Porque el cansancio no es físico, es del alma. Hay días, o incluso temporadas enteras, en las que te levantas y ya estás agotado. Donde el simple hecho de existir parece un esfuerzo inmenso. Intentas continuar con tu rutina, responder mensajes, cumplir con lo que se espera de ti, pero por dentro, algo se ha roto. Y lo peor es que a veces ni siquiera sabes cómo sucedió. Solo sabes que ya no eres el mismo, que ya no tienes la energía de antes, que todo te pesa más, que incluso las cosas buenas parecen lejanas, como si estuvieran detrás de una niebla densa que no puedes atravesar. En ese punto, lo que antes te motivaba ya no lo hace. Las promesas que creías ciertas comienzan a tambalearse. Las oraciones que antes te daban paz ahora parecen no tener eco. Y te preguntas si acaso Dios se ha olvidado de ti. Si tus lágrimas están siendo ignoradas. Si tu lucha, silenciosa y constante, ha sido en vano. Empiezas a creer que tal vez esto es todo, que no hay alivio, que no hay cambio, que no hay milagro en camino. Y te derrumbas. A veces lentamente, en silencio, como quien se va apagando sin que nadie lo note. Otras veces de golpe, con gritos ahogados, con lágrimas escondidas, con un ya no puedo más que resuena en lo más profundo de tu pecho. Pero ese derrumbe, aunque parezca el fin, es en realidad el principio de algo sagrado. Porque solo cuando reconoces tu fragilidad, solo cuando admites que tus fuerzas se han agotado, es cuando le das espacio a Dios para intervenir de verdad. Es allí, en el colapso, donde ocurre la rendición más verdadera. No una rendición de derrota, sino una rendición del alma cansada que dice, Señor, no puedo seguir, pero si tú quieres, pelea tú por mí. Yo ya no tengo fuerza. Y es en ese instante, cuando todo se cae, cuando las manos ya no sostienen nada, cuando los planes se desmoronan y las certezas se hacen trizas, que Dios, silencioso y amoroso, comienza a obrar. Porque aunque todo a tu alrededor se derrumbe, Él permanece. Aunque tú ya no puedas más, Él nunca se cansa. Aunque tú hayas soltado la cuerda, Él nunca ha dejado de sostenerte. Desde pequeños, muchos hemos crecido con la idea de que ser fuerte es resistirlo todo sin mostrar debilidad. Nos enseñaron, directa o indirectamente, que llorar es señal de fragilidad, que pedir ayuda es vergonzoso, que quien tiene fe no debería tambalearse. Y así, comenzamos a construir una versión de nosotros mismos que aparenta estar bien, incluso cuando por dentro todo se desmorona.
Aprendimos a decir estoy bien con una sonrisa vacía, a continuar caminando con los pies sangrando, a mantenernos de pie mientras el alma se arrastra por dentro. Y aquí está la trampa. Cuanto más intentamos ser fuertes por nosotros mismos, más nos alejamos de la verdadera fortaleza. Esa que no se construye desde el orgullo, ni desde el esfuerzo humano, sino desde la humildad de reconocer que no podemos solos. Nos exigimos tanto, nos culpamos por sentirnos débiles, nos reprochamos por estar cansados, como si ser humanos fuera un error, como si no tuviéramos derecho a quebrarnos. Pero Dios no nos creó para cargar con todo. No nos pidió que lo hiciéramos todo en nuestras fuerzas. Él no espera perfección, espera sinceridad. No busca gigantes, busca corazones dispuestos. Porque la verdadera fortaleza no nace del control, sino de la entrega. Hay una gran diferencia entre rendirse por desesperanza y rendirse por confianza. La primera nos hunde, la segunda nos libera. Porque cuando te permites dejar de fingir que todo está bajo control, cuando bajas la guardia y abres el corazón, cuando en lugar de gritarle al mundo que eres fuerte te atreves a susurrarle a Dios que ya no puedes más, algo cambia. Esa carga insoportable comienza a aliviarse. No porque desaparezca de inmediato, sino porque ya no la lleva solo. Porque el alma, al fin, se permite descansar. Y es que a veces, Dios no actúa porque sigues insistiendo en resolverlo todo tú. Porque sigues usando tus fuerzas para luchar una batalla que no te corresponde solo a ti. Pero cuando te detienes, cuando reconoces tus límites, cuando te atreves a decirle, Señor, ya no tengo cómo seguir, Él se levanta en tu favor. Porque Dios no espera tu rendimiento, espera tu rendición. Y no es hasta que sueltas lo que llevas que Él puede tomar el control. Esa idea de que debes ser fuerte todo el tiempo, te está alejando del consuelo que podrías estar recibiendo. La verdadera fuerza no se ve en los que nunca caen, sino en los que, aún caídos, siguen creyendo que Dios puede levantarlos. Cuando el ruido del mundo se vuelve insoportable, cuando tu mente se convierte en un campo de batalla donde cada pensamiento es una carga, y el corazón late con una mezcla de ansiedad y cansancio, uno empieza a desear silencio, pero no cualquier silencio. Un silencio que abrace, que calme, que dé sentido al dolor. Y aunque parezca que en esos momentos Dios ha guardado silencio, en realidad Él está hablando, pero no en gritos, no en truenos, no en señales llamativas. Habla en susurros. En esos susurros que solo se pueden oír cuando dejas de luchar y simplemente te quedas quieto. El caos nos empuja a actuar desesperadamente. Nos hace creer que, si no resolvemos todo ya, todo se perderá. Pero Dios no habita en la prisa. Él no se mueve con el reloj del mundo, ni responde a la ansiedad de nuestra carne. Dios espera. Y cuando el alma cansada finalmente se detiene, cuando los brazos caen y el corazón se rinde, es entonces cuando se escucha su voz. No una voz que exige, ni que acusa, ni que presiona, sino una voz que consuela. Que recuerda lo que en medio del dolor habíamos olvidado, que no estamos solos, que seguimos siendo amados, que no es necesario cargar con todo, que Él está ahí. Imagina ese instante. Tú, de rodillas, sin saber qué decir. Tal vez con lágrimas cayendo sin permiso, con el pecho apretado por tantas cosas no dichas. Y de pronto, en ese silencio sagrado, una presencia. No la ves, pero la sientes. No la tocas, pero te envuelve. No la entiendes, pero te alivia. Ese es Dios. No viniendo a reclamarte por haberte rendido, sino a recordarte que no necesitabas haber luchado tanto solo. Que si hubieras soltado antes, Él habría peleado por ti mucho antes. Pero no te culpa. Te abraza. Y en ese abrazo invisible, ocurre algo. No cambia todo afuera, pero sí cambia algo dentro. El alma encuentra una grieta por donde respirar. A veces buscamos a Dios en los milagros, en los cambios inmediatos, en las puertas abiertas. Pero en realidad, los momentos más profundos de comunión con Él no siempre vienen con respuestas, sino con una paz que no se puede explicar. Esa paz que no elimina la tormenta, pero te permite dormir en medio de ella. Esa certeza que no evita las lágrimas, pero te asegura que ninguna cae sin sentido. Dios no siempre habla con palabras. A veces su mayor mensaje es una sensación en el pecho, una quietud repentina, una lágrima que ya no duele igual, un pensamiento que calma el caos.
En medio del dolor, su susurro dice, estoy aquí. No te he dejado. No estás perdiendo. Solo estás descansando, para que yo pelee por ti. Hay un momento en la vida, profundamente humano y espiritual a la vez, en el que ya no queda nada más que hacer. Lo has intentado todo. Has orado, has trabajado, has esperado, has llorado en secreto y has sonreído en público como si nada pasara. Has buscado soluciones, has dado más de lo que tenías, has creído cuando nadie más creía, y sin embargo, el resultado ha sido el mismo, el peso sigue allí. La respuesta no llega. La batalla continúa. Y tú, estás agotado. Ya no por fuera, sino por dentro. Ya no es el cuerpo el que pide descanso, es el alma la que clama auxilio. Y entonces ocurre lo que para muchos parece el final, pero que en el mundo espiritual es el verdadero comienzo, el instante en que, por primera vez, admites que no puedes más, que estás vencido, que tus fuerzas ya no alcanzan, que ya no sabes qué hacer ni cómo seguir. Ese instante, doloroso, vulnerable, real, es también el instante más honesto que puedes tener con Dios, porque ya no hay máscaras, ni méritos, ni intentos de demostrar algo. Solo estás tú, frágil, rendido, verdadero. Y justo ahí, en ese momento donde te sientes más débil que nunca, es cuando Dios se levanta por ti. No porque antes no estuviera, sino porque hasta ahora tú le estás cediendo el espacio. Porque cuando tú decides soltar el control, Él toma el timón. Cuando tú bajas las armas, Él empieza a pelear. Cuando tú caes, Él te levanta. Y no con reproches, no con condiciones, no con preguntas. Solo con amor. Con ese amor que no espera que seas fuerte todo el tiempo. Con ese amor que entiende que el alma también se cansa. Con ese amor que no se impresiona por tus logros ni se decepciona por tu fragilidad, porque Él te conoce y te ama así. Dios pelea por ti. No solo en las grandes batallas visibles, sino en esas que nadie ve. En las madrugadas en que lloras en silencio. En los días donde ni siquiera sabes por qué estás triste. En los pensamientos que no compartes con nadie, pero que te roban la paz. En cada rincón de tu dolor, Él está presente. Él pelea cuando tú descansas. Él se mueve cuando tú no puedes avanzar. Él intercede cuando ya no te salen las palabras. Y esto no es una metáfora bonita para consolarte. Es una realidad espiritual que muchos han vivido cuando han tocado fondo. Porque a veces, Dios no te quita la batalla, pero sí la libra por ti. No te saca del fuego de inmediato, pero se mete contigo en él. No siempre evita que caigas, pero jamás deja que te rompas por completo. Él pelea por ti cuando ya no tienes cómo hacerlo. Porque su fuerza comienza justo donde termina la tuya. Y su victoria no depende de tu capacidad, sino de su fidelidad. Su amor no exige rendimiento, solo rendición. Su gracia no se activa con tu esfuerzo, sino con tu confianza. Así que si hoy estás en ese lugar oscuro donde todo parece perdido, donde tus fuerzas se han ido y tu fe está temblando, no pienses que Dios te ha dejado. Tal vez, solo tal vez, ha estado esperando este momento. Para decirte, descansa, ahora me toca a mí. A lo largo de la historia sagrada, hay una constante que se repite una y otra vez. Cuando el ser humano llega al final de sus fuerzas, cuando todo parece perdido, cuando ya no hay más caminos ni más salidas, Dios interviene. No lo hace antes, ni lo hace cuando aún creemos que podemos solos. Lo hace justo en el punto de quiebre. En ese momento en que el alma se doblega, no por derrota, sino por rendición. En ese instante donde el corazón clama sin palabras y el espíritu se queda sin argumentos. Dios siempre ha actuado así, porque no busca demostrar poder, sino enseñar confianza. Moisés, frente al Mar Rojo, fue un hombre con una nación entera detrás de él y un ejército enemigo que se acercaba con furia. No había opciones. No había escape. El pueblo, desesperado. La presión, insoportable. Y justo allí, en el borde del abismo, cuando ya no quedaban fuerzas ni esperanza, el mar se abrió. No antes. No cuando parecía conveniente, sino cuando todo indicaba que era el final. Porque Dios quería que el pueblo entendiera que no se trataba de Moisés, ni de su vara, ni de su liderazgo.
Se trataba de confiar en que cuando los caminos se cierran, Dios puede abrir lo que parecía imposible. Elías, el gran profeta, también cayó. Después de haber visto milagros, después de haber enfrentado al poder, después de haber sentido la mano de Dios, se quebró. Se sentó bajo un árbol y pidió morir. Estaba cansado, solo, agobiado. Y Dios no lo reprendió por eso. No lo acusó de falta de fe. Al contrario, le envió un ángel que le dijo: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Dios no lo dejó en su fatiga. No lo ignoró. No esperó que se levantara solo. Fue hacia él. Lo alimentó. Lo fortaleció. Y lo guió de nuevo. Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, vivió el momento más profundo de angustia espiritual. No gritó a multitudes, no enseñó parábolas, solo oró, con el alma tan cargada que su sudor fue como gotas de sangre. Y su oración fue clara: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Incluso él, el Hijo de Dios, llegó a ese lugar donde el dolor supera la comprensión. Y en ese momento, un ángel fue enviado a fortalecerlo. El cielo respondió, no para evitar el proceso, sino para sostenerlo en medio de él. Estos ejemplos no son historias antiguas para admirar desde lejos. Son reflejos de lo que aún hoy puede suceder en ti. Porque el mismo Dios que abrió el mar, que levantó al profeta, que fortaleció al Salvador, es el mismo Dios que está contigo. Él no ha cambiado. Y si ayer peleó por ellos, hoy puede pelear por ti. No necesitas ser un héroe de la fe para recibir su ayuda. Solo necesitas hacer lo que ellos hicieron, rendirte con sinceridad, reconocer tu límite, y abrir tu corazón para que Dios, en su amor inagotable, actúe donde tú ya no puedes. Mientras tú lloras en silencio, mientras te cuestionas por qué nada cambia, mientras tu mente se llena de dudas y tu corazón se siente más solo que nunca, hay algo ocurriendo en lo invisible. Hay una batalla que se libra más allá de lo que tus ojos pueden ver. Y no es una metáfora, no es poesía espiritual, es una realidad que muchos ignoran porque el dolor se vuelve tan grande que parece que Dios ha abandonado el campo. Pero Él está allí, luchando por ti, defendiéndote, intercediendo en lugares donde tú ni siquiera sabes que necesitas ayuda. Porque no todo lo que pesa en el alma proviene de lo natural. Muchas veces, tu cansancio profundo, tus pensamientos repetitivos, tu desesperanza insistente, son ecos de una guerra espiritual que no se resuelve con esfuerzo humano. Hay fuerzas que buscan quebrarte, confundirte, agotarte. No para que falles, sino para que renuncies. Porque el objetivo del enemigo no siempre es destruirte de un solo golpe. A veces su estrategia es desgastarte poco a poco, hasta que dejas de luchar, hasta que te convences de que Dios ya no vendrá por ti. Pero ahí, justo en ese umbral entre la fe que se desvanece y la oscuridad que te rodea, está Dios, peleando con una fidelidad que no depende de tu fortaleza, sosteniéndote con manos que nunca se cansan, rodeándote con una protección que tú no ves, pero que ha evitado más de una caída. Porque si tú estás de pie hoy, incluso con el corazón hecho trizas, es porque el cielo ha peleado por ti más veces de las que te imaginas. Recuerda esto, muchas de las batallas que no entendiste, que creíste perdidas, que te dejaron en el suelo, fueron momentos donde Dios te cubrió, aunque tú no lo supieras. A veces no lo sientes, no lo ves, no lo comprendes, pero Él está ahí. Como estuvo con Job cuando todo le fue arrebatado, como estuvo con Daniel en el foso, como estuvo con José en la prisión. No evitó el proceso, pero no los dejó solos ni por un segundo. Y es que hay batallas que no se ganan gritando, se ganan resistiendo, no con palabras, sino con perseverancia, no con fuerzas humanas, sino con confianza rendida, porque lo que tú no puedes controlar, Dios ya lo está combatiendo por ti. Así que la próxima vez que sientas que estás solo, que nadie comprende lo que vives, que todo está en contra tuya, recuerda, hay una guerra espiritual, pero no estás desarmado. Tu alma tiene un defensor. Tu dolor no pasa desapercibido. Y cada vez que crees que estás cayendo, en realidad, estás siendo sostenido por manos eternas que no dejarán que toques fondo. Dios pelea por ti, aunque tú no lo veas.
Hemos sido enseñados, desde muy temprano, a no rendirnos jamás, a luchar hasta el final, a no mostrar debilidad, a sostenernos incluso cuando ya no queda nada por lo cual sostenerse. La cultura del esfuerzo sin descanso, de la victoria a cualquier costo, nos ha hecho creer que rendirse es sinónimo de derrota, que quien se rinde ha perdido, que el que deja de intentarlo ha fracasado. Pero hay una verdad más profunda, una verdad que el alma reconoce cuando está al borde de la extenuación: rendirse no siempre es fallar. A veces, rendirse es el acto más puro de fe. A veces, rendirse es la forma más auténtica de confiar. Porque hay una rendición que no nace de la desesperanza, sino del cansancio sagrado de quien ha hecho todo lo posible y entiende que ya no es su turno, sino el de Dios. No es rendirse por miedo, es rendirse por sabiduría. No es soltar porque te has dado por vencido, sino porque has entendido que hay una parte del camino que no puedes transitar con tus propias fuerzas. Que hay batallas que no se ganan con más esfuerzo, sino con más entrega, con más silencio, con más fe. Hay una rendición que no dice me rindo porque ya no vale la pena, sino me rindo porque sé que tú, Señor, lo harás mejor que yo. Esa rendición no es abandono, es confianza. No es debilidad, es fortaleza en su forma más honesta. Porque se necesita valentía para dejar el control, para aceptar que ya no tienes todas las respuestas, para mirar al cielo con el corazón en pedazos y decir, aquí estoy, ya no sé cómo seguir, pero confío en que tú sí sabes. Y en ese momento, algo sucede, tal vez no afuera, tal vez no en las circunstancias, pero sí dentro. Porque cuando el alma se entrega, Dios comienza a obrar. Cuando tú te haces a un lado, Él avanza. Cuando tú dejas de resistir, su paz empieza a llenar los vacíos. No porque se haya alejado antes, sino porque ahora, por fin, tiene el espacio para actuar sin que tus propias fuerzas lo interrumpan. Dios no quiere que cargues con todo. Él no espera que lo resuelvas todo solo. Él no está esperando que seas perfecto. Solo está esperando que te acerques, que sueltes, que le permitas ser Dios en tu vida. Porque muchas veces, lo que retrasa la victoria no es la batalla externa, sino tu necesidad de control, tu miedo de soltar, tu temor a parecer débil. Pero déjame decirte esto con el corazón en las palabras: no hay mayor libertad que rendirse en las manos de aquel que nunca pierde. No hay mayor alivio que dejar de intentar ser el salvador de tu propia vida y permitir que el Salvador verdadero tome el timón. No hay mayor acto de fe que decirle a Dios: ya no puedo más, pero no necesito poder más, porque tú puedes por mí. Cuando lo haces, no estás cayendo, estás siendo sostenido, no estás perdiendo. Estás dejando que Él gane por ti. Si estás escuchando esto, y sientes que ya no puedes más, que tus fuerzas se han ido, que tus oraciones no tienen voz y que el silencio de Dios pesa más que el dolor mismo, quiero hablarte a ti. No con frases hechas, no con promesas vacías, sino con la verdad que tal vez tu corazón ha olvidado, pero que aún vive en lo profundo de tu espíritu. Dios no te ha abandonado, no te ha ignorado. No se ha alejado. Él te ve, te escucha y te comprende. El alma cansada no necesita respuestas rápidas ni soluciones mágicas. Necesita un refugio, un lugar donde pueda llorar sin ser juzgada, donde pueda rendirse sin sentirse fracasada. Y ese lugar existe. Está en los brazos de Dios, en su presencia que no depende de lo que sientas, ni de lo que entiendas, ni de lo que hagas. Está en su fidelidad, que no cambia aunque tú cambies. Está en su amor, que no disminuye aunque tú te alejes. Está en su gracia, que te alcanza incluso cuando crees que no la mereces. Dios no ama solo a los fuertes. Dios no se manifiesta solo en los momentos de victoria. Dios no responde solo cuando hablas con palabras bonitas. Él también se sienta junto a ti cuando lloras en silencio. También permanece cuando tú te quiebras. También te abraza cuando nadie más lo hace, porque su amor no se mide por tu desempeño, sino por su promesa. Y su promesa es esta: aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. Aunque cruces aguas profundas, no te ahogarás. Aunque sientas que te has perdido, yo soy tu camino. Tal vez estás cansado de esperar.
Tal vez ya no esperas nada. Pero incluso así, hay algo en ti que sigue escuchando, que aún desea creer, que aún, en medio del cansancio, anhela descansar en un amor más grande que el dolor. Y ese amor existe. Está vivo. Está dispuesto. No te exige que te levantes ahora mismo, ni que resuelvas todo hoy. Solo te pide que te quedes, que respires, que le permitas a tu alma descansar. Dios no está buscando a alguien perfecto. Está buscando a alguien sincero. Alguien que, aún temblando, diga, aquí estoy. Alguien que, aunque no entienda, aún susurre, confío. Alguien que, con el corazón roto, aún se atreva a creer que no todo está perdido. Y si tú eres esa persona, entonces escucha bien, aún hay esperanza para ti. No porque todo cambiará de inmediato, sino porque no estás solo en medio de lo que estás viviendo. Tu alma está cansada, sí, pero no está desamparada. Está sostenida. Aún en su cansancio, es valiosa. Aún en su confusión, es amada. Y si hoy lo único que puedes hacer es quedarte quieto, llorar y decirle a Dios, ya no puedo más, eso basta. Porque en ese susurro, en esa fragilidad, en esa rendición, Dios comienza a actuar. Descansa. No en lo que viene, no en lo que entiendes, sino en lo que Él es. Y Él es fiel. Quizá no cambie todo hoy. Tal vez mañana amanezcas y la situación aún esté allí, sin resolverse, sin respuesta, sin señales claras. Pero dentro de ti, algo sí puede empezar a cambiar. Porque cuando entiendes que no tienes que cargarlo todo solo, cuando dejas de luchar con tus propias fuerzas y decides confiar, aunque sea con fe temblorosa, la batalla ya no te pertenece del mismo modo. Ahora es Dios quien pelea. Ahora es Él quien sostiene. Ahora, lo que antes era una carga imposible se convierte en una oportunidad para ver su fidelidad manifestarse, no a través del control, sino de la rendición. Has caminado mucho. Has llevado más peso del que otros imaginan. Has resistido más de lo que tú mismo creías posible. Y estás aquí. Tal vez roto, tal vez débil, tal vez cansado, pero aquí. Y eso no es casualidad. Es propósito. Es gracia. Es un susurro divino que te ha sostenido sin que lo supieras. Porque si aún tienes aliento, es porque no todo está terminado. Si aún puedes escuchar esta reflexión, es porque Dios aún tiene algo que decirte. Y si aún puedes creer, aunque sea un poco, aunque sea en medio del dolor, entonces todavía hay esperanza. Esta no es una invitación a ignorar lo que sientes. No se trata de minimizar tu dolor, ni de espiritualizarlo todo como si las emociones fueran enemigas de la fe. Al contrario, se trata de reconocer, con humildad, que hay momentos donde lo único que podemos hacer es descansar. No en las circunstancias, no en nuestras soluciones, sino en los brazos de un Dios que no duerme, que no olvida, que no falla. Un Dios que no necesita que seas fuerte para amarte, que no espera que tengas todas las respuestas para ayudarte, que no pide perfección para derramar su gracia. Y si hoy estás al borde, si estás considerando rendirte de verdad, pero no delante de Dios, sino lejos de Él, detente. No es el fin. No es el último capítulo. No es tu ruina definitiva. Es una pausa. Es un desvío sagrado hacia algo más profundo. Es el momento en que Dios quiere intervenir, no cuando lo tengas todo claro, sino cuando ya no tengas nada. Así que este es tu llamado. No para esforzarte más. No para cargar más peso. Sino para rendirte con confianza. Para soltar lo que no puedes controlar. Para permitir que Él haga lo que tú ya no puedes. No porque te hayas rendido al dolor, sino porque has decidido confiar en el amor. En ese amor que no se agota. En esa presencia que nunca te abandona. En esa promesa que, aunque el tiempo la alargue, sigue en pie. Confía. Aunque no veas. Aunque no sientas. Aunque no entiendas. Porque el Dios que pelea por ti, nunca pierde. Y mientras tú descansas, Él ya está obrando. En silencio. En lo invisible. En lo profundo. Ahora, respira. Suelta. Y dile a tu alma, Dios está aquí. Y mientras yo descanso,
Él pelea por mí.